Amigos, buenas noches, muy buenas noches, amigos y amigas de este informativo comunitario, El Pico del Águila, periodismo militante, periodismo sin capucha. Vamos a tocar un tema que me parece que de suyo es grave y que creo que no lo han tratado con la profusión que debieran tratarlo los grandes youtubers o los grandes periodistas como Vicente Serrano, Álvaro Delgado, Alejandro Páez, hasta el chavo Pedrero, a menos no he visto que toque este tema, Meme Yamel, ¿quién más? De los grandes youtubers, porque creo que los fachos por ahí andan, pero tampoco he visto mucho de esos fachitos, fachos de la derecha, ¿no? El tema es algo que la ONU, es un asunto en el que la ONU ya piensa entrometerse. Y el fondo del asunto es el que me parece grave. A muchos mexicanos, hombres y mujeres, podrá parecerles eh, inaceptable que la Organización de las Naciones Unidas quiera meter las narices en nuestro país por el tema de las desapariciones forzadas. Pero el fondo del asunto, desde el punto de vista de su servidor, es cómo se van a detener esas desapariciones. Aquí, para empezar, hay un problema que no me dio tiempo de verificar porque la presidenta manifestó su inconformidad con la opinión que mandó el presidente de un organismo dependiente de la ONU. Ahorita lo vamos a leer. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que iba a mandarle una carta. Creo que Noroña ya se manifestó, por cierto, también sobre esa opinión que dio un comité de la ONU sobre la actuación del gobierno en la cuestión de las desapariciones que llaman desapariciones forzadas. Y es aquí lo que les iba a aclarar, que no me dio tiempo de verificar, porque parece que la inconformidad de la presidenta y de los integrantes de Morena, de la Cuarta Transformación concretamente, es que no están de acuerdo con eso de que es desaparición forzada. Repito por última vez, no pude checar si desaparición forzada tiene connotaciones políticas y que ello haya incomodado tanto a nuestra presidenta como al coordinador de los senadores, que es el presidente de la mesa directiva del Senado, que es Gerardo Fernández Noroña, porque decir desaparición forzada automáticamente nos lleva a pensar que la ejerce el Estado. Y parece que por ahí vino la afirmación de este comité de la ONU en el entendido de que le achacaba al gobierno de la Cuarta Transformación, o al menos lo daba a entender en su opinión, de que era el responsable de las desapariciones forzadas que hay en nuestro país. Vamos a entrar a una lectura porque me parece así de suyo muy, muy, muy importante. La nota es del portal de Infobae. Ya sabe que Infobae pues no es nada simpatizante de la Cuarta Transformación, y no pedimos que los medios sean simpatizantes, sino que verdaderamente sean profesionales, objetivos, y que no se dejen llevar por sus simpatías o antipatías. Infobae no es un diario parcial, no, imparcial, perdón, no es imparcial, es muy parcial. Dice: la ONU inicia procedimiento contra desapariciones en México. Es la primera vez que se activa el protocolo en el mundo. Atención. En caso de que el delito siga fortaleciéndose, el caso podría ser llevado de manera urgente ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Unidos. Eso dice Infobae. Y permítame entrarle a otra regresamos sobre Infobae, sino que yo también quiero leer lo que la jornada tituló el día de ayer, y que tiene mucha relación, cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dice: no existe en México una cifra real de desaparecidos. Rosa Isela Rodríguez encabeza el diálogo con 145 grupos registrados. ¿Grupos de qué? De buscadores de la gente desaparecida.
O sea, nosotros tenemos que aceptar que nuestro país está viviendo un drama. Y no está de más decir que ese drama que estamos viviendo como país es la herencia macabra del PRI y del PAN. Pero ya no debemos contentarnos con decir eso. Es una realidad que nadie la va a poder borrar. Pero hay que avanzar más. Yo sé que cada vez que los de la derecha, el PRI, el PAN, el MC, algunos comentócratas quieren responsabilizar a la cuarta transformación de esas desapariciones, sé que no tienen razón y sé que eso motiva a que digamos, entre ellos su servidor, una vez más, quiénes crearon esto. Ustedes se recordarán, ya les hice una videomisión, de la década de los 90 en Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cúmulo de mujeres asesinadas, estudiantes, amas de casa, trabajadoras de la maquila, y que nunca se supo bien a bien, esto bajo el gobierno del PRI, década de los 90, nunca se supo, nunca se encontraron culpables de manera concreta e indudable, sino que se dijo cualquier cosa para encontrar a los responsables de esos asesinatos. Ahí es donde, afirma su servidor, empezó la tragedia del pueblo mexicano en los 90, con tantas mujeres asesinadas, como dije, estudiantes, amas de casa, trabajadoras de la maquila principalmente, y también mujeres que se dedicaban a la vida nocturna y que incluso fueron en un principio como discriminadas las mujeres que murieron por andar trabajando en los cabarets o ¿cómo se le llama? Dedicándose a la prostitución. Todo esto, este sector también sufrió mucho de esas muertes. Ahí inició la gran tragedia. Pero vamos a continuar. Y yo quiero decir, una vez más, que independientemente de que no nos guste, sí, México está viviendo un drama. Un drama que muchos de nosotros, a Dios gracias, no lo vivimos en carne propia, pero eso no quiere decir que no lo sintamos como si así fuera los desaparecidos. Y si bien es cierto que la derecha mentirosa, hipócrita, cínica, quiso aprovechar lo del famoso Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, y sus comentócratas, sus plumas pagadas, al afirmar que era un campo de exterminio y que se está demostrando con investigaciones que no es ningún campo de exterminio, que era un campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, este grupo paramilitar que está en gran parte de la nación, que ahí los adiestraban, que ahí llegaron a cometer asesinatos, eso sí es cierto, pero es muy diferente que hayan cometido el asesinato, no sé, dos, tres, cuatro gentes, a que sea un campo de exterminio. No lo fue. Bien, aceptando que esto fue una exageración de esa derecha, aún así debe de persistirse en entender que la situación, en aceptar más bien dicho, que la situación que vive nuestro país es un drama para muchos padres y madres, esposas, hermanas, hermanos, esposos, por haber perdido a sus familiares. Pero bueno, decía en la jornada de su nota de ayer, el padrón presenta inconsistencias, subraya la importancia de actualizar los datos. Hay un padrón de la gente desaparecida. Y algo en lo que tiene razón el gobierno es que cuando hizo un chequeo en el sexenio del presidente López Obrador, se encontró que muchos supuestos desaparecidos ya habían aparecido y no se había notificado a este padrón, a quienes llevaban este padrón de desaparecidos. Y algo que criticó mucho la derecha, mezquina, en falso, diciendo que el gobierno quería desconocer las cifras. No, el gobierno solo estaba puntualizando. Es que encontramos que muchos que están como desaparecidos todavía ya aparecieron y nunca notificaron de su aparición. Bien, continuamos. Dice, las iniciativas de ley estarán en pausa hasta que se incorporen propuestas de buscadores de personas. Aquí, ¿qué es lo que quiere decir? Que la presidenta ya había mandado unas iniciativas de ley sobre este caso de la desaparición de la gente, lo que llaman la desaparición forzada de las gentes. Pero la presidenta dijo que se tenía que escuchar a esos grupos colectivos, buscadores de sus familiares, y por eso este subtítulo dice,
Las iniciativas de ley que había mandado la presidenta Claudia estarán en pausa hasta que se incorporen propuestas de las buscadoras de personas. La ONU no ha informado de una investigación y rechaza que el Estado cometa estos delitos. Aquí el gobierno está en lo correcto. No tiene por qué aceptar si la ONU le está insinuando o acusando directamente de que el Estado es el responsable, está equivocada la ONU. Ya se viene el gobierno en decir que rechaza el que el Estado cometa esos delitos. Eso fue con el PRI y con el PAN. Y todos saben que esto es una realidad. Colectivos en la mira del crimen organizado, atentados, secuestros, amenazas y asesinatos. Hoy estaba escuchando el noticiario antes de salir de trabajar a las 6 de la tarde en Radio Universal, Universal Estéreo, ponen la octava, es la octava. Ahí hay un periodista, pues me parece muy falto de profesionalismo, es Carlos Castellanos. Siempre da sus noticias, no les digo que le tire al gobierno. De hecho, no, lo grave no es que le tire al gobierno, lo grave es que no sean objetivos en lo que están diciendo. Entonces, hoy este periodista Carlos Castellano estaba haciendo una crítica al gobierno de la Cuarta Transformación, diciendo que estaba rechazando el informe de la ONU y que estaba rechazando el que la ONU quiera venir a realizar una investigación y que se oponía en contra de la aplicación del artículo 34. Y este periodista no dijo el artículo 34 de qué ordenamiento legal, de qué código, de qué constitución, de qué tratado. No dijo, pero sí criticó. Y es que el gobierno no quiere la aplicación del artículo 34. ¿Cómo la ves? Le preguntó a su corresponsal. Entonces, este tipo de periodismo es lo que siempre rechazaremos. Porque un periodista que se precie de serlo, si va a criticar algo es porque lo conoce y va a decir, no tiene por qué rechazarse el artículo 34 que contempla esto y esto. Y eso es benéfico para el país y el gobierno lo está rechazando. No fue el caso de este periodista. Yo creo que ni siquiera sabe a qué se refiere ese artículo 34. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo están trabajando todavía esas plumas alquiladas al servicio de esa oligarquía que sigue existiendo en muchos empresarios corruptos que están enojados porque los obligaron a pagar impuestos, porque les quitaron sus privilegios, que están en muchos jueces, que están enquistados en muchos comentócratas en los medios de comunicación, muchos banqueros. Ahí está esa oligarquía mentirosa. Y sus fauces más notorias es como Latinus, ese pobre anciano que la verdad ni siquiera vale la pena darle atención, pero lo voy a mencionar, el de Atypical. No sé cómo se llama, Alarraqui se llama el señor. Esas son las fauces más visibles y hasta cierto punto inofensivas, porque a pesar del veneno que lanzan, no afecta nada. Bien, regresamos a Infobae porque es importante conocer lo que está pensando la ONU. El Comité contra la Desaparición Forzada, CED, por sus siglas en inglés, de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha tomado una decisión sin precedentes al activar el procedimiento estipulado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Según informó el presidente del comité, Oliver Cromwell, esta medida responde a información fundamentada que indica que las desapariciones forzadas se llevan a cabo de manera generalizada o sistemática en territorio bajo la jurisdicción de México. Este anuncio se realizó al término del 28º periodo de sesiones del Comité de la ONU, lo que marcó un hito histórico en la lucha contra este delito. Dimensionemos, amigos y amigas del informativo El Pico de la Isla. Es la primera vez que se va a activar este artículo 34. Les leo, repito, el organismo de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Ese es el artículo 34.
Me parece que no lo desglosan. ¿Qué contiene ese artículo? Pero vamos a ver. Ahorita nada más nos enuncian a qué se refiere el artículo, a las desapariciones forzadas, pero tiene que desglosar en qué consiste que se active ese protocolo de ese artículo 34. Entonces, el presidente de ese comité, Oliver de Frobuel, así, de Frobuel, bueno, disculpen ustedes mi totonaca. Entonces, proseguimos, dice, de acuerdo con el procedimiento de este Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, solicitará formalmente al Estado mexicano información pertinente sobre la situación en las próximas semanas. Este paso inicial busca establecer un diálogo constructivo con el gobierno mexicano para garantizar la aplicación integral de la convención. Sin embargo, la gravedad del caso podría llevar al comité a presentar la cuestión ante la Asamblea General de la ONU a través del secretario general para su consideración urgente. Desapariciones forzadas, un problema sistemático en México. El artículo 34 de la Convención establece que cuando el comité recibe información con indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática en un país, puede activar ese protocolo. Según explicó de Fruel, la información recibida por el SED cumple con estos criterios, lo que ha llevado a la activación del procedimiento. Este mecanismo descrito como el más extremo del comité nunca antes ha sido aplicado en un estado parte, o sea, en un estado parte de la ONU. A ver, vamos a reflexionar un poco en esto, amigos. ¿Qué entienden ustedes por las desapariciones forzadas que se practican de manera generalizada o sistemática? Aquí estos dos términos se prestan para un debate intenso. ¿Se practica en México la desapariciones forzadas de manera generalizada? Desde el punto de vista de su servidor, no. ¿Se producen las desapariciones forzadas de manera sistemática, como sistema? También desde el punto de vista de su servidor, no. Y miren, sistemática es que se está siguiendo un método para desaparecerlas, pero un método, podríamos llamarle, un método bien definido que se pone en práctica con unos resultados casi perfectos. Cuando eso te dice, eso te lleva a la desaparición sistemática, que me parece que no lo es. Ahora, generalizada, aquí, por ejemplo, tendríamos que sacar una especie de, ¿cómo llamarle a esos datos? Encuestas, no, no encuestas. Tendríamos que obtener ciertos datos de que se practica en todos los estados de la República Mexicana, para decir se practica de manera generalizada. Ahora, suponiendo que yo tenga razón, yo no le impongo mis ideas a nadie, ni las voy a defender hasta la muerte, porque pues mis opiniones pueden cambiar. Dado que no está esbozando su servidor la verdad absoluta o cimentada ay, ya venía la palabra, cimentada en especie de datos. Caray, luego se nos va. Tenemos que buscarlo aquí, pero bueno. Como no tengo yo esos datos profesionales, no puedo decir que esa es la verdad, que no hay una desaparición sistemática, que no hay una desaparición generalizada y que está sostenida por datos profesionales fidedignos de análisis. No, no puedo decir eso. Estoy dando mi opinión de que no es ni sistemática ni generalizada. Y solo esbozo lo que a mí me parece que debiera ser generalizada en todos los estados o en gran parte de los estados, y no se practica así. Hay estados muy llamativos como Guerrero, Oaxaca, Jalisco, déjenme ver dónde, Michoacán, casi siempre es donde están asentados los grupos, los cárteles de la droga. Casi siempre es ahí. Pero bueno, independientemente de esto que puede generar polémica, seguimos. Y déjenme hablar, bueno, ahorita vemos la cuestión.
A ver si no se me olvida, me gustaría hacer un comentario sobre los drones que Trump quiere mandar a nuestro país. Entonces, dice, el fenómeno de las desapariciones forzadas en México ha sido señalado como un problema persistente y alarmante. Ahí concuerdo. Las desapariciones en México es un problema persistente, persiste el problema y alarmante, por supuesto que es alarmante, muy alarmante diría yo. Durante una visita realizada en 2021, el Comité de la ONU ya había identificado este delito como un fenómeno sistemático en el país. Desde entonces ha recomendado la implementación de la política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones, una medida que según organizaciones de derechos humanos no se ha adoptado de manera efectiva. En 2021 estuvo aquí ese comité, el señor Fruel, de Fruel estuvo aquí, y se le pidió al México que implementara la política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones. Y según los grupos de derechos humanos, no se aplicó de manera efectiva. Continuamos. Anunció el CED, o sea, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. El anuncio del CED ha generado reacciones inmediatas entre organizaciones de la sociedad civil. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, calificó la activación del protocolo como un hecho inédito y destacó su importancia para el acceso a la verdad y a la justicia de miles de familias que buscan a sus seres queridos en un comunicado difundido en la red social X. El CEPAD señaló que este reconocimiento internacional subraya la gravedad de la situación en México. A ver, yo creo que esto que acaba de leer su servidor se empata con lo que dije, que estamos viviendo un drama, un problema persistente y alarmante. Eso sí es. Sistemático y generalizado, lo sigue sosteniendo este Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. El ser, bueno, es su opinión y datos tendrá para sostenerlo. Y fíjense, dice, durante el reciente periodo de sesiones, el comité también reconoció la labor de 5 de sus expertos, cuyos mandatos concluyeron al término de las reuniones. Entre ellos se encuentran Juan Pablo Albán Alencastro de Ecuador, Mohamed Ayad de Marruecos, Suela Janina de Albania, Milika Kolakovic de Bojovic de Serbia y Horacio Ravena de Argentina. De Frubel agradeció su dedicación y destacó su contribución al fortalecimiento del sistema de los derechos humanos. Bueno, ya vimos una parte que sí creo yo que es coherente en gran parte, salvo en que lo que está ellos calificando. Dice, el artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones permite al Comité contra las Desapariciones de la ONU activar un protocolo si recibe información de que se practican desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática en un país. Para dejar de momento este tema, quiero remarcar algo que estarán de acuerdo conmigo. Y si no, pues ni modo, no tenemos que estar de acuerdo. Nos dicen que la ONU, que este comité, el CED de la ONU, puede instaurar el protocolo, un protocolo basado en el artículo 34 de las desapariciones forzadas. Sí se recibe información de que se practican desapariciones forzadas. A ver, lo importante es esto. El artículo 34 permite al Comité contra las Desapariciones de la ONU activar un protocolo si se recibe información. ¿Cuál es ese protocolo? Es aquí donde yo les digo que podrán estar de acuerdo conmigo o no estar de acuerdo conmigo, es lo de menos. Pero no nos dicen cuál es el protocolo. Por algo nuestra presidenta está diciendo, espérense, aquí no hay que el Estado esté desapareciendo a las personas. Aquí no lo hay. Y les digo que también Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, también se manifestó en ese entendido y le llovieron las críticas. Y vamos a ver de lo que nos publica hoy, porque también en la jornada, aparte de eso, decía, las propuestas de buscadoras se incorporarán a la reforma, lo que yo les comentaba. La presidenta envió al Poder Legislativo, no sé si a la Cámara de Diputados o a la de Senadores,
con ese de que ahora cualquier cámara puede ser la cámara de origen para las modificaciones de la Constitución, mandó unas propuestas para combatir la desaparición forzada de las personas. Dice, en el país no hay una cifra real sobre los desaparecidos, señaló la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez Vázquez, quien explicó que ese es uno de los motivos de las reuniones que inició esta dependencia con colectivos buscadores de personas desaparecidas. Detalló que al momento son 145 colectivos registrados y tan solo este lunes se reunirán con 26 de ellos, todos en Jalisco. Pero más bien vamos a leer: buscadores, sacrificios y tormentos para mantener viva la esperanza. En México no hay crisis por la desaparición de personas, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y le llovieron críticas de la derecha mezquina y de los comentócratas. Descarta que esas ausencias sean consecuencia de una política de Estado, como señaló la ONU. Aquí volvemos a lo mismo. Miren, yo no había leído el señalamiento que hizo la ONU, pero lo está diciendo la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y lo está diciendo la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. Lo está diciendo. Entonces la ONU, ¿por qué está diciendo que estas desapariciones las practica el Estado? Aunque déjenme decirles, no, yo estoy de acuerdo en que no las practique el Estado, pero he escuchado testimonios en las entrevistas que hacen en el radio, en la tele, en los youtubers, en el radio, donde una madre estaba llorando porque habían entrado a su casa y le habían desaparecido a sus dos hijos, se los llevaron y no aparecen. Y eran policías, eran agentes de policía. No me pidan mucho los datos porque no recuerdo ni dónde ni cuándo pasó. Ahora, el que haya policías implicados y suponiendo que no se ha dicho, suponiendo que hubiera incluso militares, eso no quiere decir que el Estado los está desapareciendo. O sea, no quiere decir. A ver, vamos a ser más claros. Efectivamente, el Estado no está llevando a cabo las desapariciones forzadas de la gente en nuestro país. Pero se dan casos en que integrantes de los cuerpos policíacos, integrantes de los cuerpos de seguridad que pertenecen a algún nivel de gobierno, están coludidos con los grupos criminales y ellos están llevando a cabo o participando en las desapariciones forzadas. Y repito, el que haya integrantes de los cuerpos policíacos de cualquiera de los tres niveles de gobierno en las desapariciones, eso no quiere decir que el Estado es quien la está practicando. En México no hay crisis de desapariciones de desapariciones de personas y está descontextualizada la postura del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en la que se asegura que dicho delito es una práctica generalizada o sistemática en el país, afirmó ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, al anunciar la apertura de una nueva oficina regional en Jalisco para tener denuncias con el caso del rancho Izaguirre. Posicionamiento descontextualizado. Esto me imagino que lo dijo, no me dice aquí, no sé si lo ha dicho Rosario Piedra, perdón, Rosario Piedra Ibarra, o el vocero de la CNDH, pero vamos a leer el encomillado. Dice: rechazamos que se viva una crisis de desapariciones en México y más aún que estas sean consecuencia de una política de Estado. Creemos que el posicionamiento del presidente del Comité contra Desapariciones Forzadas, SED, por sus siglas en inglés, de la ONU, está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país y se apartan de lo que debiera ser un juicio serio de las condiciones que se viven actualmente en México, señaló en un comunicado. O sea, eso es lo que señala la ONU, y ya le dejamos para no entretenernos mucho. Nada más leerles cosas realmente llamativas. Bueno, eso fue en la jornada del día de ayer. Hoy, ¿qué es lo que nos dice la jornada? El gobierno promete dar atención justa a familiares de desaparecidos, pero aquí hay algo importante, y como siempre, perdón amigos, hasta los pierdo. Fíjense, vamos a leer unos extractos de la jornada del día de hoy en la editorial. Dice: desaparecidos, escuchar a las víctimas. La secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, reafirmó ante integrantes del colectivo Guerreros Buscadores que la instrucción reafirmó, perdón,
reafirmó ante integrantes del colectivo Guerreros Buscadores que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es atender los casos de personas desaparecidas y no localizadas como una prioridad del Estado, así como garantizar que haya verdad y justicia y que se actúe con sensibilidad con las víctimas indirectas de la desaparición, o sea, con los familiares. El primer encuentro de la encargada de la política interior, o sea, Rosicela Rodríguez, con los grupos ciudadanos que buscan a sus familiares desaparecidos, indica que en el gobierno federal existe la actitud correcta ante la problemática de las desapariciones. Continuar el abordaje que se dio desde el sexenio anterior, pero también reconocer que persiste una carencia metodológica y logística que impide ya no solucionarlo, sino incluso conocer de manera directa y fiable el punto de partida, es decir, el número real y las identidades de las personas desaparecidas. Yo les he dicho que no se avisa al padrón que se lleva de personas desaparecidas cuando aparecen estas con vida, felizmente no se avisa, y por eso los padrones no son confiables. Acabar con tales carencias es justamente el objetivo de las iniciativas de reforma remitidas al Congreso por la presidenta Sheinbaum, a fin de consolidar la clave única de registro de población como la fuente única de identidad de las personas que permite cruzar con todos los registros administrativos que existen en el país, crear la base nacional única de información forense, establecer la Plataforma Nacional de Identificación Humana y fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana encargado de gestionar las plataformas la plataforma homónima. Esto es un pequeño extracto que nos dice la editorial de la jornada del día de hoy, donde hay un reconocimiento de la voluntad que está expresando el gobierno de la Cuarta Transformación para encontrarlos. Dice, causa común hace a buscadoras más fuertes y aguantar penurias. A México, más solicitudes de acciones urgentes por desapariciones. SED, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Vamos a leer un poquito de lo que dice este comité. México es un país que acumula más casos de acciones urgentes por ausencias ante el Comité contra la Desaparición Forzada, SED, por sus siglas en inglés, de la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo con datos del propio organismo, entre 2012 y septiembre de 2024, México registra 681 medidas urgentes en la materia por encima de Irak, que en ese mismo periodo ocupó la segunda posición con 608 peticiones. Una medida urgente es una petición que se hace al Estado para que tome inmediatamente todas las acciones necesarias con el fin de buscar, localizar y proteger a una persona desaparecida y para investigar el hecho. Ante este panorama, la organización civil Ideas, Litigio Estratégico de Derechos Humanos, expresó su preocupación por la respuesta del Estado mexicano al rechazar que esta práctica sea sistemática y generalizada, como lo advirtió el presidente del CED, Oliver Frubiel. Oigan, bueno, ven cómo coincidimos, no había leído yo esta nota, ¿eh? Entonces, el gobierno está rechazando que es una práctica sistemática y generalizada. Es lo que le digo, tiene un poco de sentido común. Se da uno cuenta que esto no puede ser real. Y no se trata de defender un gobierno, sino de apegarse lo más posible a lo que es la realidad. Y además, aquí el comité empieza haciéndole un reconocimiento a México de que de 2012 a 2024 México registró 681 medidas urgentes en la materia de desaparición forzadas por encima de Irak, que es un país que hasta la fecha sigue teniendo bastante guerrilla, bastantes conflictos bélicos, y México estuvo en primer lugar en las medidas en contra de las desapariciones forzadas. Y después le reprocha que México no acepte que es una práctica sistemática y generalizada, como lo dice el Comité de la ONU, las desapariciones. Y dice, desde las organizaciones hemos documentado casos de desapariciones, desde la llamada Guerra Sucia en los años 70 y 80 del siglo pasado. Ah, bueno, pues estás incluyendo la época del PRI, pues digo, pues así, a lo mejor en eso se basa este comité para decir que es algo sistemático y generalizado, que ni aún así lo aceptaría yo, ¿eh?
aún sabiendo que el PRI, hubo guerrilla, hubo desaparecidos. Recordarán ustedes a la Liga Comunista 23 de septiembre, cómo fueron reprimidos, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿para qué hablamos? ¿Para qué nos distraemos? El viernes pasado, durante la clausura del 28 periodo de sesiones del CED, se informó que por primera vez este organismo inició un procedimiento contra México que podría llegar a la Asamblea. Bueno, esto ya lo vimos. Ya es redundante. Eh, Solo quiero insistir en esta reflexión, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila, porque miren, a mí sí me sigue pareciendo que no le están dando la importancia los grandes periodistas y los youtubers en este tema y que, como dije, aparte de que significa un drama, tenemos también, y lo digo con toda, ¿cómo llamarle? Lo digo con toda claridad, lo digo con toda firmeza. El problema en México es grave, el problema es persistente, el problema es recurrente, es alarmante. Y aquí creo que no leí, o sí lo leí, no le di la importancia, no sé si lo habrán escuchado ustedes. Ese comité de la ONU, al llevar a cabo su análisis e implementar el protocolo del artículo 34, que no nos dicen cuál es ese protocolo, parece que leí que eso consiste en que los crímenes pueden clasificarse de lesa humanidad. Y aquí estamos hablando de palabras mayores. Los crímenes de lesa humanidad se han cometido en Europa Central con las punas que hubo ahí cuando se desintegró la Unión Soviética y los países de Europa del Este, que eran países comunistas, como Yugoslavia, que se desintegró, Checoslovaquia. Ahí hubo bastantes crímenes de lesa humanidad, que son los que está cometiendo ese pueblo malvado de Israel actualmente en Palestina. Y ahí la ONU, ¿por qué no dice nada? Esos son crímenes de lesa humanidad. Están exterminando pueblos. Y disculpen que me meta este tema que yo lo tengo muy presente. Los crímenes de lesa humanidad los ha cometido Israel y están constatados en el Antiguo Testamento, porque ese libro es histórico. No son simples parábolas, ni son, ¿cómo le llaman? Alegorías, y no sé de qué otra manera le quieren llamar a algunos creyentes. El pueblo de Israel, encabezado por su Dios, practicaron mucho los crímenes de lesa humanidad. Regresemos a lo que estamos. Yo creo que sería grave que ese protocolo del artículo 34 de las desapariciones forzadas que quiere implementar la ONU a través de su comité en México, si contempla el calificar algunos crímenes de lesa humanidad, ahí estoy completamente en desacuerdo. Aquí en México no hay crímenes de lesa humanidad. Lo que más se le pudo acercar y que no lo es fue la matanza que hizo el PRI de estudiantes. Tampoco fueron crímenes de lesa humanidad. Se le acercó, pero no son esos los crímenes de lesa humanidad. Entonces, si ese es el protocolo del artículo 34 que la ONU quiere implementar, no creo que se le deba permitir bajo ningún concepto, bajo ningún pretexto, causa, razón o circunstancia, como diría el profesor Girafales, que implemente ese protocolo. Pero miren, terminamos con esta reflexión. Sí es grave, yo así lo aprecio y hay que decirlo con esa entereza y con esa firmeza, nos hace falta la autocrítica. Yo también creo que nuestro país, nuestro gobierno ha dejado de hacer cosas en el combate a las desapariciones forzadas. Lo digo con plena conciencia de lo que estoy diciendo. El gobierno no he visto que lleve a cabo una acción firme y tajante que combata, ya no digamos de raíz, sino de manera firme y tajante las desapariciones forzadas. No la hay. A lo mejor hay el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, ese tiene razón,
en esa visita que hizo en 2021 y que los grupos de derechos humanos del país y quizá hasta internacionales dicen que no se implementaron las medidas como tenía que haber sido. Yo creo que ahí sí asiste razón. El tener conciencia, el apegarse a lo que nos aproxima a la realidad es una cosa, es una cuestión de conciencia. No se trata de defender, por simpatías. No se trata de atacar por fobias. Se trata de ceñirnos a la verdad. Y aquí yo creo que sí, a nuestro gobierno de la Cuarta Transformación le está haciendo falta una fuerza, de una acción de una gran dimensión que combata de raíz este tipo de problemas que tenemos. Y termino con lo que le dije de los drones. Este, este chiflado presidente desquiciado de los Estados Unidos, Donald Trump, está contemplando la posibilidad de mandar drones, de atacar a los cárteles de la droga en México por medio de los drones. No estaría mal si no fuera una violación a la soberanía nacional. Por ese hecho, no puede permitirse esta situación. Ya la presidenta se manifestó y dijo que bajo ningún concepto está de acuerdo en esto y que además no resolvería el problema. No lo resolvería. Pero fíjense, lo que pretende el comité de la ONU y lo que pretende el desquiciado presidente estadounidense, nos están mandando señales que ya rebasaron el amarillo preventivo. Están en un naranja intenso para llegar al rojo. Son señales. El que la ONU se quiere entrometer y el que los Estados Unidos amenace con entrometerse, son señales muy fuertes para nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, para que tome medidas de combate. Termino con esto que de verdad también me crea muchas interrogantes. Se trata la noticia de que el grupo de los Chapitos exterminaron a 9 personas y tratan el asunto como si fuera lo más natural. Ya se naturalizó la violencia. ¿Y dónde está la Guardia Nacional? ¿Y dónde está el ejército? ¿Y dónde los cuerpos policíacos de ese estado? ¿Dónde chingados están? ¿Cómo es posible que nos den una noticia? No, pues sí, hubo muertes, hubo 9 asesinados y fueron los Chapitos que están en ajuste de cuentas. ¿Dónde están los cuerpos policíacos? ¿Dónde está la Guardia Nacional? Autocrítica. ¿Les tienen miedo a los Chapitos? ¿O sigue midiendo a nuestro gobierno que algo debe haber de eso? Es no desatar una guerra loca que cueste más sangre todavía de la que está costando. Con esa reflexión los dejo, amigos y amigas. Vámonos a descansar. Estaremos en contacto. Ojalá den una opinión sobre esto. Me gustaría que den su opinión. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Yo no me enojo porque me contradigan. Yo solo les pediría respeto, pero me gustaría una opinión de ustedes. Buenas noches y descansen.